Bien, ahora presento a nuestro segundo ponente, el doctor Javier Segura Echezárraga. El 7 de diciembre de 1992, él es ordenado presbítero en Leipzig. Tiene la licenciatura en teología con la defensa de la tesina titulada Hacia una antropología teológica esponsal, dirigida por Luis M. Armendáriz en la Universidad de Deusto en Bilbao. En la Universidad de Comillas, Madrid, obtiene el 2 de marzo del 2009 el doctorado en teología con la tesis La espiritualidad del símbolo esponsal en el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, dirigida por Secundino Castro Sánchez. Actualmente imparte asignaturas de licenciatura en teología en la Universidad de Deusto en Bilbao y ha publicado diversos artículos en la revista de pensamiento teológico Sofía de Barcelona y en libros de colaboración. Ha compartido diversos cursos de formación cristiana, charlas y conferencias sobre temas teológicos y de espiritualidad, y ha participado en simposios y congresos sobre temas teológicos. El día de hoy, el doctor Segura nos presentará su trabajo Apuntes de una antropología teológica para el siglo XXI. Doctor, lo escuchamos. Muchas gracias. Saludos a todos. Quisiera empezar con una cita del Papa Francisco del 19 de mayo de este año. Dice así: el mundo actual atraviesa una profunda crisis antropológica, una crisis de sentido a la que la Iglesia tiene el deber de responder adecuada y eficazmente. De esto versará nuestra comunicación. Un drama del cristianismo es la ausencia de una antropología teológica capacitada para dialogar con la cultura del siglo XXI. Temas conflictivos como la ideología de género han surgido en ambientes culturales de matriz cristiana por no haber profundizado la dimensión personal del ser humano masculino y femenino, su igual dignidad y su diferencia. Debe afrontarse el reto de una nueva visión cristiana del hombre, construida en diálogo con los nuevos valores culturales y los descubrimientos científicos. Tenemos los elementos para realizar esta tarea. Las corrientes personalistas del siglo XX ofrecen el marco adecuado para una nueva visión de lo humano. Tenemos a Juan Pablo II, primer papa que ha querido dar una respuesta personalista a la cuestión antropológica. Partiendo de sus intuiciones, intentaremos un diálogo con la psicología y con la neurociencia, en busca de líneas fundamentales para una antropología del siglo XXI. El primer bloque, por tanto, es una aportación genial, la antropología esponsal de Juan Pablo II. Da la impresión de que la antropología teológica clásica se ha centrado excesivamente en un ser humano individual y racional, buscando su esencia ontológica. Resulta necesario ampliar la racionalidad para incluir otros aspectos, especialmente la interioridad y la relacionalidad. La teología del cuerpo de Juan Pablo II es una buena base de partida, unificando la visión filosófica contenida en sus obras Amor y responsabilidad y Persona y acto, con su magisterio pontificio posterior, las catequesis sobre el amor humano, la Mulieris Dignitatem, la Carta a las Familias, etc., apuntando una síntesis antropológico-teológica. Es central la intuición del Papa polaco, asumida también por Benedicto XVI, de que la imago Dei se realiza de manera más plena en la comunión que en la soledad individual. La relación interhumana, la diferencia varón-mujer y la experiencia de comunión adquieren gran importancia antropológica, conectando con la eclesiología y evocando las dinámicas trinitarias, de cuya fuente brota todo lo creado. La etapa inicial de Wojtyła avanza filosóficamente, surge del tomismo, se inspira en la fenomenología y se proyecta hacia el personalismo. La segunda etapa de Juan Pablo II recoge sus intuiciones últimas que avanzan en línea personalista con talante relacional y esponsal, dejando inacabada la tarea de una antropología teológica completa y desarrollada. La intención inicial es una síntesis entre la filosofía clásica centrada en el objeto y la filosofía moderna centrada en el sujeto. Unir la filosofía del ser y la filosofía de la conciencia. La experiencia del hombre y su acción es el núcleo de esta antropología. La acción revela a la persona, dice Wojtyła. La conciencia humana es el ámbito de unión de objetividad y subjetividad y constituye el espacio de autonomía y decisión libre de la voluntad para poder actuar en el mundo.
El yo real en su experiencia incluye acción, conocimiento y autoconciencia, constituyendo una identidad personal irreductible. Una vez sentados los fundamentos antropológicos y éticos, Wojtyla estaba desplazando su atención al tratamiento de la interpersonalidad y de la filosofía social, pero en 1978 fue elegido papa y abandona entonces su carrera filosófica, aunque siempre va a mantener su preocupación antropológica, tal y como recoge su primera encíclica, donde dice que el hombre es el camino primero y fundamental de la Iglesia, Redemptor Hominis número 14. En la cátedra de Lublin, Wojtyla había reflexionado sobre la teología del cuerpo y cuando fue elegido papa desarrolló el tema en casi 140 audiencias pontificias que van de 1979 a 1984 y que constituyen la más extensa catequesis que haya realizado nunca un papa en la historia de la Iglesia. Y el centro del mensaje es el amor, clave de identidad humana. La nueva antropología de Juan Pablo II considera 3 criterios fundamentales. El primer criterio, la integridad, y lo interpretamos en 2 sentidos. Primero, no separar al hombre en cuerpo y alma, como se hacía tradicionalmente, sino contemplar al hombre en su totalidad, inteligencia, corazón, espiritualidad, corporalidad, etc. Pero también la integridad la entendemos en un segundo sentido, no separar el hombre del pecado del hombre de la gracia, contemplando ambos unificados con la luz que viene de lo alto. La segunda norma de esta nueva antropología es la norma personalista del amor. El amor es el único comportamiento adecuado, digno del hombre. Y por último, la tercera norma sería la interpersonalidad, la vocación a ser un don para el otro, el significado esponsal del cuerpo humano. Es importante destacar la continuidad del Papa polaco con su sucesor, Benedicto XVI, que desarrolla las intuiciones de su predecesor en el contexto de una teología del amor, en su encíclica Deus Caritas Est, etc., y otros escritos y documentos. Las catequesis de la teología del cuerpo son, para el Papa Juan Pablo II, el método fundamental para la pedagogía cristiana y una espiritualidad del cuerpo que, dice, en su masculinidad o feminidad es dado como tarea al espíritu humano. Dicho con otras palabras, hay que aprender a ser hombres y mujeres. Un mensaje nuevo y sorprendente. Juan Pablo II se sumerge en la Biblia y encuentra allí particularmente en los relatos del Génesis casi todos los elementos, dice literalmente, del análisis del ser humano a los cuales es sensible la antropología moderna, especialmente la contemporánea. Se acaba la cita. La teología del cuerpo y la antropología que se deduce es un esbozo genial de Juan Pablo II llamado a revolucionar el pensamiento teológico y la vida eclesial, al prefigurar una nueva concepción del hombre dinámica, relacional, comunional, contemplando el diseño divino de la humanidad hombre-mujer que se realiza en Cristo. Para Juan Pablo II, una antropología adecuada es aquella que está centrada en lo específico y fundamental del ser humano, que solo se ilumina con la luz que viene de lo alto. Los elementos fundamentales de esta antropología adecuada son, hemos establecido 6. Primero, dejamos de lado las citas. Ser humano, imagen de Dios Trinidad en la comunión de personas. Segundo elemento fundamental, valoración positiva de la corporalidad y de la sexualidad. Tercer elemento, unificación eros ágape, cuyo anuncio profético aparecía ya en el Cantar de los Cantares. Esta experiencia se realiza en la gracia mediante la purificación del corazón. Cuarto elemento fundamental, centralidad del amor. El significado esponsal del cuerpo humano se descubre como hermenéutica del don, en el núcleo de la identidad personal, masculina y femenina. Quinto elemento, Cristo, Redentor, esposo de la Iglesia, trae la luz plena y definitiva al ser humano, iluminando todas sus preguntas y problemas. Jesús restituye al amor humano aquel, cito, esplendor que tenía cuando salió de las manos del Creador, al convertir el amor humano en vehículo de comunicación de la vida divina. Y el sexto y último elemento de esta antropología es la resurrección del cuerpo y la glorificación. El cuerpo humano está llamado a participar misteriosamente de la resurrección de Cristo. En la otra vida se vivirá en plenitud el contenido profundo de la unión con Dios y de la unión entre las criaturas en Dios, la comunión de los santos, conservando la dimensión masculino-femenina de la persona, pero sin los condicionamientos
de la vida histórica. Por lo tanto, los 6 elementos que hemos citado, lo repito: ser humano, imagen de Dios, Trinidad en la comunión de personas, valoración positiva de la corporalidad y la sexualidad, unificación eros ágape, centralidad del amor, Cristo Redentor, esposo de la Iglesia, trae la luz definitiva, y el final, la resurrección del cuerpo y la glorificación. Con esto hemos terminado el primer bloque sobre Juan Pablo II. Ahora vamos a dar un paso de dar unas pistas de diálogo, escuchar la psicología y la neurociencia. La psicología surge en los siglos XIX-XX para estudiar el ser humano, conectando con la persona humana. Un tema fundamental de la psicología es el de la personalidad, que según una definición clásica de Allport es la organización dinámica en el interior del individuo humano de aquellos sistemas psicofísicos que determinan su conducta y su pensamiento propio y peculiar. No tenemos tiempo aquí para entrar en las aportaciones de las distintas escuelas de psicología y sus teorías de la personalidad, pero ¿qué es lo peculiar del ser humano? ¿Cuál es la diferencia del ser humano y los animales? Tradicionalmente se hablaba de la racionalidad, pero esto habría que clarificarlo, porque la psicología moderna ha demostrado que el ser humano no es tan racional como parecía, como se pensaba, y que lo emocional, sentimental y lo inconsciente y racional influyen decisivamente en la persona y su conducta. Si miramos por encima la psique, la dinámica psíquica del ser humano, descubrimos en el ser humano 3 grandes funciones o capacidades humanas y 3 relaciones fundamentales. Las 3 grandes funciones humanas son la función somático-visceral, la emotivo-sentimental y la racional. La somática visceral hace referencia a las sensaciones que conectan al ser humano con la realidad a través de estímulos percibidos consciente e inconscientemente, incluyen toda la parte instintiva. La función emotiva o sentimental dan información sobre las situaciones vividas y su valoración subjetiva. Y la función racional, que es más compleja, que contiene diversas capacidades. Una de conocimiento de la realidad, sensaciones y percepciones, otra elaboración abstracta o simbólica de conceptos, otra autoconciencia. Es la sede del conocimiento y de la acción. Aparte de estas funciones y capacidades humanas descritas en general, el ser humano actúa en 2 ámbitos, hacia afuera y hacia adentro, extroversión e introversión. Este marco general hace posible 3 relaciones fundamentales que aparecen en la conciencia. La relación con los objetos del mundo, el yo-ello, que diría Martin Buber, la relación con los otros seres semejantes a uno mismo, el yo-tú, y la relación con uno mismo, el yo conmigo mismo. La primera relación es utilitarista e instrumental. La segunda es propiamente interpersonal. La tercera define la autoconciencia. Bien, pues la psique humana es el espacio donde convergen e interaccionan las funciones o capacidades humanas y también las diversas relaciones. Todo ello constituye la experiencia humana en todas sus matices, en todas sus manifestaciones. Pero vamos a centrarnos en una experiencia humana fundamental, que es primordial y generadora de la conciencia humana, y que corresponde a la gestación, nacimiento y primeros años del niño. Se trata de la experiencia fundamental de humanización que genera la personalidad humana. Nos ayudará a descubrir precisamente cuándo y cómo el ser humano llega a ser tal. Podríamos hablar de una evolución antropogenética, cuando el hombre llega a ser tal. En esta línea proponemos una vía compartiendo la opinión de algunos autores, como von Balthasar o Hans Kuhn, que han situado en la experiencia del hijo con la madre el origen y la fuente de toda comprensión de lo divino. En la experiencia madre-hijo, origen de la personalización específica del ser humano, es donde se genera la estructura físico-psíquica que da espacio a la experiencia religiosa. La unión del hombre y la mujer, ya sabemos este proceso, genera un óvulo fecundado. A partir de la semana quinta se desarrolla el embrión en el saco amniótico, formándose la mayoría de los órganos internos y las estructuras externas del cuerpo. A las 6 semanas se perciben los latidos de un corazón independiente. El embrión flota en el líquido amniótico, donde crece y se desarrolla, alimentado y protegido de lesiones. A las 10 semanas empieza a sentir el tacto. Hacia las 20 semanas empieza a percibir dolor. Las emociones de la madre llegan al niño en la placenta a través de las hormonas. Escucha su voz. Con 6 meses responde a los cambios de humor maternos y tiene memoria. Y a los 7 meses ya puede soñar. La comunicación materno-filial es la primera y la más fundamental relación de todo ser humano.
La mujer es la primera casa del hombre, es todo su mundo inicial, como un ecosistema básico en el que comparte y recibe todo lo que necesita y del que depende de manera absoluta. El parto es generalmente una experiencia traumática, en ocasiones para la madre, pero casi siempre para el bebé, que abandona el calor tibio y la seguridad reconfortante del vientre materno para entrar en un nuevo ambiente extraño y preocupante, con el llanto, el jadeo y la respiración. El nacimiento es una experiencia de abandono del bienestar para asumir el riesgo de un medio desconocido. Al nacer, el bebé está absolutamente indefenso, más que ningún otro ser vivo. Nace prematuro y durante varios años depende completamente de los adultos que le rodean. Dado que su estructura psicológica y de personalidad no está aún completa y definida totalmente, estamos ante un tiempo fundamental para su desarrollo personal. Necesita del adulto la atención a sus necesidades físicas y de protección, pero también la estimulación táctil, visual, auditiva y emocional adecuada, etc. Un niño bien alimentado, pero sin amor, se muere. Por el contrario, el ambiente seguro y confortable de acogida amorosa le permite impulsar su crecimiento personal con equilibrio, autoestima y la seguridad que necesita para explorar el mundo. Ya tenemos los elementos de esta experiencia. Vamos a hacer un diálogo de la psicología con la teología. Para establecer una relación auténticamente humana, hacen falta dos sujetos. Y esta capacidad se crea en un proceso de adaptación del niño en relación con su madre y con su padre. Ambos roles conducen al niño desde la simbiosis materna hasta el contacto con la realidad exterior. El niño ha de salir de la relación simbiótica inicial con la madre y dejarse llevar por el rol paterno para sortear su egocentrismo y descubrir que hay algo más, los objetos de la realidad, algunos de los cuales son identificados como sujetos, como otros seres semejantes a mí. Melanie Klein hace sugerentes interpretaciones de estos procesos que evolucionan en el psiquismo infantil y que condicionarán la vida adulta. El vínculo emocional con el apego materno queda en el interior del ser humano como una huella indeleble, tanto en positivo como en negativo. Quien se ha sentido amado tiene menos heridas y queda mejor capacitado para alcanzar la madurez. Pero la madurez corresponde a un progreso que lleva a avanzar en el conocimiento del mundo y de la realidad, aceptando las contrariedades, interaccionando con otras personas, buscando satisfacción de las necesidades en circunstancias diversas. Una relación enfermiza con el rol materno y la ausencia del rol paterno están en el origen de numerosas deformaciones de la personalidad, impidiendo alcanzar una madurez consciente y responsable. Por tanto, en el origen de la generación de la persona humana hemos encontrado unos procesos de unidad con otro ser humano y un desarrollo de la interacción con el mundo exterior y con las personas como respuesta de amor. Empezamos recibiendo amor y aprendemos a responder con amor. A partir de este momento, la vulnerabilidad va a ser característica de la existencia humana. Se sale de la plenitud de mis deseos saciados para ir descubriendo un yo insatisfecho que puede conseguir sus objetivos o no en relación con otros. Las tres grandes experiencias humanas primordiales son la unidad de la que venimos, el amor en el que nos desarrollamos y el binomio placer-dolor en sus múltiples formas, como signo fundamental de la realidad que satisface o contradice nuestros deseos y aspiraciones, que amenaza nuestro bienestar. Es la realidad como afirmación-contradicción a nuestros anhelos de plenitud y de satisfacción. Vimos la importancia de la figura materna y paterna en el origen de la personalización humana. Así como en la personalización aparecían estos dos roles, paterno y materno, también la autorrealización humana, la realización humana personal, reclama la unión de lo masculino y lo femenino en la experiencia de comunión con los demás, que conduce a uno mismo al equilibrio de los dos principios. El ser humano es un ser de comunión, no solo a nivel social, sino también individual, al armonizar interiormente lo masculino, femenino, en una personalidad madura y saludable. Ello permite hablar de cierta androginia
cerebral y psicológica, que lo masculino y lo femenino están unidos en todos los cerebros, tal y como dicen estudios neurocientíficos actuales. El patrón de la personalidad se ha fijado en las primeras etapas y no va a cambiar. Condicionará al ser humano si éste no toma conciencia y se motiva para generar nuevas conductas y hábitos desde su libertad. El ser humano tiene capacidad de actuar sobre sí mismo, de modelar su mente y su personalidad, gracias al conocimiento y la acción. La neurociencia insiste en la plasticidad del cerebro humano como núcleo de nuestra conciencia e identidad. Podemos modificarlo y actuar sobre él. Las conductas repetidas generan autopistas neuronales y construyen hábitos que modelan nuestra personalidad. Vicios y virtudes pueden ser sustituidos con nuevas corrientes neuronales que sustituyen a las anteriores. Entramos en el último apartado, el más interesante, pero al que vamos a dedicar, por falta de tiempo, menos desarrollo. El cristianismo como itinerario pedagógico de experiencias de autorrealización humana. La revelación judeocristiana es una historia de salvación que convida a un itinerario sobre las huellas del psiquismo humano donde actúa Cristo completando con su gracia la naturaleza humana. Las experiencias humanas primordiales de la unidad y del amor que hemos hablado están también en el núcleo del cristianismo, definido como espiritualidad de amor y de comunión. El mandamiento nuevo de Jesús del amor recíproco y la vocación a la unidad los encontramos los dos en el Evangelio de Juan, capítulos 14 y 17 respectivamente, sintetizando y culminando el mensaje cristiano, el amor y la unidad. ¿Cuál es el itinerario del cristianismo para la autorrealización del ser humano? Cuando el Hijo de Dios asume un cuerpo humano, nos está mostrando el camino de la teología del cuerpo, de su cuerpo, como un aprendizaje de experiencias humanas en las que se va realizando la vida divina como modelo para cada uno de nosotros. La vida cristiana es un proceso de identificación con la vida de Jesús, conduciendo nuestras acciones, nuestros sentimientos y nuestros razonamientos hacia la figura de Jesús, hacia la persona de Jesús. Vamos a distinguir 6 experiencias humanas fundamentales que nos propone la revelación. No hay tiempo para explicarlas, solo voy a diseñarlas telegráficamente. Primera, fe y conversión. Desaprender lo aprendido y abrir los sentidos y la mente a una manera nueva de ver y conocer. Segunda experiencia del itinerario cristiano, una nueva familia. El Hijo de Dios necesita una nueva familia para serlo de verdad, la comunidad cristiana. Donde no hay comunidad cristiana, el cristianismo tiende a ser un ropaje cultural o folclórico que tiende a la irrelevancia. Tercera experiencia cristiana, vivir la palabra. El cristianismo no son ideas, sino experiencias vividas con el discernimiento comunitario. Cuarta experiencia, el mandamiento del amor, más de lo mismo, ya lo hemos dicho. Se trata de vivirlo y poner en ello la voluntad, generar conductas y hábitos de amor como núcleo de la vida cristiana. Quinta experiencia, el don de la unidad. Juan 17, el capítulo 17 de Juan nos presenta la vocación a la unidad pedida por Jesús al Padre para sus seguidores. Dice, que todos sean uno como yo y tú somos uno, como Jesús y el Padre son uno. La caridad es un mandato, pero la unidad es un don, un regalo divino. Nuestra parte es poner nuestra parte para amar a los demás, pero la unidad es un regalo de Dios, es una gracia. Y la sexta y última experiencia, la sabiduría de la cruz o Jesús abandonado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La vida cristiana no es amor ingenuo o infantil. Choca con el fracaso y la soledad, con el silencio y con el mal. Dios no pierde su misterio. Al final resta el abandono confiado en las manos del Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Acabamos. Epílogo. Cuando yo recibo el anuncio de la buena noticia, se me propone vivir unas experiencias evangélicas. Aunque se mantengan a lo largo de mi vida las huellas psíquicas de mis traumas y heridas interiores, yo puedo ser libre de ellas y puedo actuar como un hombre nuevo, generando nuevas conductas y hábitos, unido a Cristo, participando de sus experiencias, de su encarnación y de su Pascua, liberándome de los condicionamientos y gozando de la libertad de los hijos de Dios en el seno de la comunidad cristiana. Ahí está
la síntesis obligada por el tiempo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Gracias, doctor Segura. Finalmente, nuestra tercera ponente, ella es la doctora Carla Hernández Alvarado. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad Intercontinental, maestra en Filosofía. Hola, buenas tardes, profesor de la Universidad de Ovilla, me parece. Son los dos de ahí. José, doctor Raúl, perdón. Discúlpame, Javier. Javier, Sí, Javier. Javier, gusto de saludarnos. Encantado. Usted ha presentado una temática que está en el contexto de la antropología teológica, ¿no es cierto? Sí. Sí, dígame. Está mudo. ¿Estamos? ¿Me escucha, no, profesor? Sí, sí, yo lo escucho bien. ¿Usted me escucha? Sí, lo escucho súper bien. Agradezco su presentación y solo plantearle si nos movemos en el registro de la dogmática, porque la antropología teológica es dogmática, es un tratado dogmático. ¿Qué pasa con la relación entre la gracia y el pecado? Desde la perspectiva de la antropología dogmática, una antropología que considera, por ejemplo, esta tensión que existe no solo en la acción, ¿no es cierto? Porque también allí va operando la gracia, probablemente, y va operando también las tensiones que tenemos todos los seres humanos, lo que Paul Ricoeur llamaba el cógnito quebrado, ¿cierto? Desde el punto de vista de la racionalidad humana. O sea, la racionalidad humana no es pura, sino que la racionalidad humana está, digamos, intrincada en esta dinámica, ¿no es cierto? Me recuerda esa creación que tuvo San Agustín con Pelagio, este monje rigorista, entonces, que enseñaba a hacer buenas cosas y bastaba considerar a Jesús como un buen ejemplo, como un buen paraíso que estaba allí adelante, y que, bueno, y allí se instala una cuestión que a mí me parece interesante, no como para hacer una observación de su ponencia, sino más bien como para complementar, cómo se complementa esta antropología dogmática dentro de esta propuesta que usted va a señalar. Sí. Muchas gracias por su exposición, profesor. Sí, gracias por la intervención, me parece muy oportuna e interesante. La ponencia mía son unos apuntes, entonces no tenía que ser muy resumido, entonces he procurado como apuntar hacia cosas que nos faltan en nuestra antropología teológica. No se sustituyen ni se elimina nada de lo anterior. La antropología teológica siempre es el hombre en el pecado y el hombre en la gracia, y el camino que va de una hacia la otra. Digamos, por una parte la creación, por otra parte el hombre y todo el proceso de la gracia en el hombre, ¿no? Todo eso se mantiene perfectamente igual. Pero lo que yo he hecho en falta es, así como la teología ha dialogado siempre con la filosofía y continúa dialogando, que falte este diálogo con la psicología, que desde el siglo pasado está dando unos frutos y unas reflexiones muy interesantes, y que no se incorporen esto en la reflexión de la antropología teológica. O sea, que aprendamos a explicar lo que la gracia hace en el hombre a través de las experiencias humanas, a través de las reacciones de la neurociencia, de las autopistas neuronales, de los cambios de hábitos. Toda la teoría clásica de las virtudes y de los vicios, bueno, es que tiene un fundamento muy grande que se puede aplicar perfectamente a través de la neurociencia actual. Incluso en España hay algunos médicos como Mario Alonso Puig o Marian Rojas o Nazaret Castellanos, que hablan de estos temas, pero en cambio dentro de la teología no los hemos incorporado. Ellos lo hacen como médicos, como psiquiatras, y tienen un trasfondo cristiano y desarrollan un mensaje y una reflexión que es extraordinariamente interesante para llegar a la gente hoy, actualmente. Entonces, mi intervención iba más en esta línea, de ir incorporando todos estos elementos, sin excluir todo lo que se ha dicho siempre, pero iluminándolo en el diálogo con las ciencias actuales, con la psicología, que yo creo que es una cosa que falta muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos aquí luego acá, ¿te parece? Gracias.